sol del pastor. Hoy vamos a estar estudiando la experiencia del rey David cuando escribe el Salmo número 23, que sin duda es el salmo más conocido y el más memorizado de todos. Lo podemos encontrar en puertas, en almohadas, en tarjetas, en Biblias, en la portada de Biblias, en la portada de revistas, inclusive en portada de periódicos. Lo podemos encontrar porque es un salmo que transmite esperanza, un salmo que transmite una realidad, pero que también transmite una esperanza. El Salmo 23 prácticamente es una visión que transmite desde un rebaño estando siendo dirigido y apacentado por un pastor en verdes praderas, junto a aguas tranquilas, y luego comienza el viaje hacia un destino glorioso. El pastor me conduce allá a través de sendas de justicia, sin temor en el valle y confiado ante los enemigos. Básicamente, el Salmo número 23, mis queridos y apreciados hermanos, nos presenta al pastor de pastores, que es Cristo Jesús, por supuesto, y que Él me pastorea a mí. Luego, Él nos guía por sendas de justicia. Ahora, no dice que las sendas son perfectas autopistas, pero son sendas de justicia, porque por muy difícil que sea el camino, Cristo es el que me va guiando. Cuando llegamos en el valle donde los enemigos acostumbran a esconderse, voy a ir sin temor en el valle, confiado ante mis enemigos. ¿Por qué? Porque Cristo va conmigo hacia un destino glorioso que sería la nueva Jerusalén en el cielo. ¿Por qué? Porque Cristo va conmigo. Es impresionante, mis queridos hermanos, porque el Salmo 23, 1 y 2 comienza diciendo lo siguiente: Jehová es mi pastor. Y podríamos detenernos allí y preguntarnos, ¿en realidad Dios es mi pastor? ¿Es Cristo mi pastor? Y si Cristo es mi pastor, luego dice, nada me faltará. Si yo hago de Cristo mi pastor, nada me ha de faltar. Porque aún aquellas cosas que a la luz de los demás creen que falta, a la luz del Señor probablemente no nos hace falta. Y luego nos dice, en lugares de delicados pastos, es decir, en lugares de verdes praderas, me hará descansar. Junto a aguas tranquilas en reposo me pastoreará. Miren qué impresionante es esto, mis queridos hermanos, porque nos está diciendo aquí que sin lugar a dudas, Cristo es nuestro pastor. Allí en Juan 10:14 Jesús dice, yo soy el buen pastor. Y en Hebreos 13:20 nos dice que Cristo es el gran pastor de las ovejas. Ahora, debemos entender que si Cristo es el gran pastor, nosotros somos entonces las ovejas indefensas que están en el mundo dominado por el mal. Ahora, lo que quiero mencionar son dos aspectos importantes aquí. Normalmente, el escritor del Salmo 23 es David, y David tenía mucha experiencia como pastor de ovejas. Él sabía que el pastor de ovejas debía andar vestido de manera adecuada, que el sol quemante del día no le hiciera tanto daño y el frío por la noche no lo hiciera daño. También debía cargar un bastón, una especie de cayado, que en la parte posterior tenía una especie de curva. Esa especie de curva le permitía entonces poder corregir y rescatar a las ovejas que se descarriaban en el camino. Así que la pregunta es, ¿qué es lo que hace el pastor por nosotros? Miren lo que nos dice Isaías 40:11. Nos protege y cuida con ternura cuando somos débiles. El pastor, cuando andan allí las ovejas que están preñadas y están a punto de parir,
Es el pastor el que está al cuidado. ¿Para qué? Para que los bebecitos nazcan sin problema, los cuida. No hace trayectos muy largos por cuidado de las ovejas más tiernas, más pequeñas, más débiles. El pastor las lleva a donde están las aguas. Fíjense que las ovejas son el animalito más tontito que existe. Por sí solo no va a buscar agua. Por sí sola no va a buscar comida. Por eso es que el pastor de las ovejas tiene que estar pendiente 24 horas. Porque la oveja no tiene ese instinto de buscar comida o buscar el agua. Si el agua está corriendo, la oveja no toma agua. Para que la oveja tome agua, el agua tiene que estar quietecita en reposo. David sabía todos estos detalles y por eso él dice cómo es que nos cuida nuestro pastor. Ezequiel 34 nos dice que nos conoce. El pastor nos conoce y nos libra en el día malo. Él sabe cuál de las ovejas es inquieta. Él conoce cuál de las ovejas se extravía. Él sabe cuál de las ovejas son más inexpertas. Y Él está más pendiente de esas ovejas. Porque si se descarrían, con el cayado las corrige. Si se caen al abismo, con el cayado las rescata. Es el trabajo del pastor. Ezequiel 37:24 nos dice que nos da normas justas que nos ayudan a vivir correctamente. El pastor está pendiente, les muestra a las ovejas que el cayado no es una herramienta para castigar, es una herramienta que ayuda, que auxilia, que protege, que cuida, que corrige la vida del ser humano. Y esas son las normas que el Señor nos permite tener para poder vivir correctamente. San Juan 10:11 nos dice que el buen pastor da su vida por las ovejas. Y Cristo Jesús dio su vida por nosotros. Génesis 3:15 decía que la serpiente mordería el cañal del buen pastor, pero que éste le aplastaría la cabeza. Y es que Cristo salió con su cayado de la fe y la justicia a derrotar a Satanás y lo derrotó con su cayado, porque en su cayado hay protección para las ovejas. Mis queridos hermanos, este cayado probablemente se puede asemejar hacia la cruz, aquella cruz que colgó a Cristo y esa cruz que también derrotó a Satanás. Cristo allí en su muerte derrotó al enemigo. Por último, San Juan 10:16 nos dice que el buen pastor nos une porque siempre va adelante del rebaño, va cargando las más débiles, va guiándolas, va protegiéndolas, y todas las ovejas ven al buen pastor y se unen en pos del buen pastor Cristo Jesús. En el Salmo 23, versículo 3 nos dice: confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Miren qué interesante, que este versículo no nos dice que no vamos a pasar por sendas incómodas, por sendas difíciles, por sendas de espinas. No nos dice eso, al contrario. Miren la primera frase que dice: confortará mi alma. Significa que el caminar, significa que las espinas, que las piedras, que los lugares escabrosos van a de alguna manera debilitar nuestra fe y nuestra vida y nuestra confianza en el Señor. Pero ¿qué es lo que hace el buen pastor? Confortará mi alma, me dará aliento, me dará fortaleza y luego me guiará por las sendas de justicia por amor de su nombre. Cuando el pastor mira a su rebaño y ve que al otro lado del risco hay una pradera verde, él sabe que hay dos caminos para llegar allí. Uno que es más corto, pero que hay demasiados peligros y que seguramente más de una de las ovejas se va a caer al precipicio. Y hay otra senda que de repente es más larga, pero con menos peligro,
Y el pastor, el buen pastor, siempre escoge aquella senda que correrá menos peligro e irá con las ovejitas, porque él no quiere que ninguna se pierda, y las va guiando, las lleva consigo, las carga si alguna está golpeada. Eso es lo que hace nuestro pastor Cristo Jesús. Nos guía, nos carga, nos conforta, nos lleva por las sendas de justicia, nos conoce y sabe que algunas ovejas somos inquietas, otras ovejas nos saltamos la barda, otras ovejas nos descarrilamos. El Señor nos conoce y entonces, por amor de su nombre, nos guía, nos lleva, nos trata con ternura, mis amados. Qué hermoso es entender esto. Así que el rebaño se pone en marcha y el pastor, que es Cristo Jesús, Él es el que nos guía. Él nos lleva por el camino correcto. ¿Y cuál es ese camino correcto? Bueno, el camino correcto es el que conduce al destino correcto. La casa del pastor. ¿Dónde queda? La Nueva Jerusalén. El camino correcto es el que nos hace vivir en armonía con los deseos del gran pastor Cristo Jesús. Es el que nos transforma en personas justas. Ese camino es el cual podemos tener esa seguridad de que Dios nos guiará, hasta nuestro glorioso destino, independientemente que el recorrido sea fácil o sea difícil. Él siempre irá con nosotros y nos guiará, nos confortará, nos llevará por verdes praderas, nos llevará por aguas tranquilas, mis queridos. Salmo 23:4 nos dice entonces: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Qué bonito es saber que aunque ande en el valle de la sombra, aunque los enemigos estén rodeándonos, aunque los lobos estén por allí, el Señor siempre estará con nosotros. Aunque parezca que somos víctimas del enemigo, el Señor estará con nosotros. No vamos a tener miedo, porque el Señor va con nosotros. Su vara, su cayado está para protegernos y está para infundirnos aliento. Qué difícil es confiar en Dios, hermanos, cuando no vemos su mano poderosa con nosotros. Cuando nos rodea la oscuridad del dolor, el sufrimiento, el miedo. Hermanos, puedes llegar a pensar que Dios te ha abandonado. Sin embargo, es interesante notar que constantemente el Señor nos repite como en palabras como no temas, frases como no tengas miedo, sé valiente, que yo estoy contigo todos los días. En muchas citas bíblicas podemos encontrar cómo el Señor está allí con nosotros para darnos ánimo, para podernos dar aliento, para proseguir el camino porque aún no termina. Dios nos da la seguridad de que Él está con nosotros, aunque a veces no podemos verle y no podemos sentirle. Podemos tomar aliento, hermanos, y ser guiados por su vara y su cayado. ¿Cuál podría ser su vara y su cayado? Pues probablemente puede ser la Biblia, la ley, y hasta podría ser también la misma experiencia que en la vida vamos teniendo. Salmo 23:5 nos dice: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Mis queridos hermanos, es en el desierto de la vida donde podemos encontrar que hay una mesa en presencia nuestra. Es en momentos de confusión, de amargura y de tinieblas,
cuando el Señor llena nuestra copa, cuando unge nuestra cabeza. Es en los momentos de más difícil experiencia cuando Cristo nos da la victoria. Repetidamente, hermanos, aparece algo inesperado: la presencia de los enemigos de los hijos de Dios. Esto es muy importante. Por supuesto, los enemigos de Dios pueden ser creyentes o no creyentes, visibles o invisibles, de adentro de la iglesia o de afuera de la iglesia. El Hijo de Dios siempre va a tener enemigos que nos miran mal. Sin embargo, cuando nos concentramos en mirar lo que Dios hace a nuestro favor, es decir, cuando Dios adereza mesa y me unge con aceite y hace rebosar mi copa, la presencia de los enemigos queda opacada. Cuando estamos con el pastor, ningún enemigo puede robarnos, ningún enemigo puede asustarnos o puede derrotarnos, porque Cristo Jesús va con nosotros en todo momento. Luego vemos, mis queridos hermanos, en Salmo 23:6 lo que nos dice: ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Al escribir este salmo, David seguramente estaba pensando en dos cosas. La primera es que el bien y la misericordia lo van a seguir, o mejor dicho, lo van a perseguir siempre. No importa cuán profundo sea el valle, cuán inhóspito sea, o cuán terrible se sienta estar en el valle. Siempre los enemigos van a persistir, y es allí donde tenemos la certeza de la bondad y el amor inagotables de Dios y la seguridad, hermanos, de la salvación y de la dirección hasta el final de nuestro viaje son incuestionables. Dios siempre está con nosotros. Y la segunda cosa en la que David estaba pensando probablemente al final es que tenemos una morada eterna donde podremos morar en la misma presencia de nuestro Dios. Por tanto, mis queridos, como dijo Pablo en 1 Tesalonicenses 4:18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras, que no importa cuán difícil sea la vida, no importa cuán difícil sea tu experiencia, no importa cuán triste, cuán agobiada sea la vida que llevas por los ataques del enemigo, nunca debes olvidar que Cristo está a tu lado. Elena de White, en Mensajes para los Jóvenes, en la página número 44, ella escribió la siguiente cita: Satanás tratará de desanimar a los seguidores de Cristo para que no oren ni estudien las Escrituras, y arrojará su odiosa sombra a través del sendero para ocultar a Jesús de la vista, para excluir la visión de su amor y las glorias de la heredad celestial. Se deleita en hacer andar a los hijos de Dios vacilantes, temblorosos, apenados, bajo una duda continua. Trata de hacer la senda tan triste como sea posible. Pero si miran hacia arriba, no hacia abajo, a sus dificultades, no desmayarán en el camino. Verán pronto a Jesús extendiendo su mano para ayudarlos. Y solo tendrán que tenderle la de ustedes con sencilla confianza y dejar que los guíe.
Mis queridos hermanos y amigos, es momento de entender que hay un enemigo que trata de extraviarte, de alejarte de Dios, de llevarte por rumbos extraviados, de llevarte por sendas equivocadas. Pero no olvides que Cristo Jesús está a tu lado. Él es nuestro pastor. Y por muy compleja que sea tu situación en este momento, el Señor está contigo.